Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Mira, lo que estamos viendo es precisamente esta semana, estos temas relevantes, que son algunos de los temas importantes que en otro momento podrían haber estado más espaciados. ¿A qué me refiero? Que cada uno de estos temas es tan candente y tan importante que los gobiernos anteriores y los gobiernos de la mayor parte de países no se atreverían a tener tantos temas en una misma semana, en un lapso corto. Esa es una cosa muy importante en la que hay que hacer mención y por eso los puse juntos, porque parece que te avientan una ametralladora de datos, una ametralladora de problemas, de tal manera que la gente no logra analizar cuál es el propósito y qué está sucediendo. Algunas mentes piensan que es un efecto para distraer sobre asuntos de mayor envergadura y puede ser que sea una de las razones, pero hay razones superiores para pensar que no es así. Te están preparando un buffet con muchos alimentos que no te puedas comer y menos digerir, que te pasen por encima y que te sientas semi-enterado o poco enterado y no puedas llegar a una reflexión. Es una forma de manipulación relativamente novedosa para México. Casi nadie se había atrevido a hacerlo porque todos pensaban que los ciudadanos les merecían un poco más de respeto para ir abordando muchos temas. El primer tema que te estoy planteando ahí, que escribí, es el problema de que el gobierno insiste que a fin de mes se van a iniciar las clases. Dicen que se van a iniciar las clases bajo un nivel indeterminado de situaciones, es decir, suponen con la palabra protocolos que se cubren una serie de situaciones como son distancias, cubrebocas y detalles de esos que no quedan precisados y que quedan más bien al criterio de las autoridades estatales a la hora de la operación, más que de las autoridades federales. De tal manera que los 32 jefes de las entidades federativas o gobernadores, 31 gobernadores y una jefa de gobierno, pues van a interpretar esto, pues obviamente que con los cubrebocas y las cosas básicas. Pero no te están diciendo que durante todos estos meses, casi más de un año, casi 2 años y fracción, porque ya antes de la pandemia ya había clases irregulares en muchos planteles. Estos planteles han quedado abandonados y están en condiciones físicas de que no se puedan utilizar. Nosotros sabemos que cualquier instalación que queda sin atención, pues es vandalizada, la roban de lo que pueda ser útil, incluso enseres de baño, cosas básicas, ¿no? Entonces, por decreto, van a regresar los niños sin ningún tipo de garantías. Entonces, los líderes del sindicato oficial del CENTE, que sigue siendo un sindicato igual que con los demás gobiernos, aunque digan que no son iguales, exactamente igual, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su dirigente dice que están preparados ellos para recibir a los niños. Se opone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el grupo que está ligado y asesorado por las guerrillas de Oaxaca, de Michoacán, principalmente de Chiapas. Ellos dicen que no van a regresar, pero no van a regresar principalmente no porque tengan cuidado de los niños, sino porque son personas que casi no dan clases durante el año, todo el tiempo se la pasan en paros, etcétera, y ellos se oponen y buscan obviamente mejoramientos económicos. Trabajé yo en un área de pensionista en las Afores y no se pueden imaginar, hay muchísimos maestros que tienen Afores de 5, 7, 10 millones de pesos cobran esas Afores. La corrupción es gigantesca en el Sindicato de Trabajadores de la Educación porque maestros que tenían 4 o 5 plazas logran acumular en contra de las reglas generales ese tipo de Afores. Es más, a mí me habían contratado para ver si yo podía conseguir unas de esas cuentas
pensaban que yo tenía contacto con los líderes sindicales porque son cuentas muy importantes. Entonces, el Sindicato de Trabajadores de la Educación dice que sí van a abrir clases, pero a los padres de familia no se les ha tomado en cuenta, no se les ha consultado, entre comillas. Y sabemos que en los Estados Unidos ya hay más de 4 millones de niños infectados, y aquí dice que no hay una evidencia que los niños sean infectados. Obviamente, México tiene una teoría y datos distintos a todo el mundo. Aquí en México tenemos otro tipo de datos, otro tipo de realidades, y todo lo que pasa al exterior, de acuerdo con el gobierno, es muy diferente, lo cual es absolutamente falso. Entonces, aquí es una de las formas como se pueden dar cuenta que la gente está tan desinformada que no están considerando la vida de los hijos. Así se muriera un niño, no vale la pena regresar a clases. Y no solo el riesgo es que se muera un niño, hay muchos niños que están en los hospitales recibiendo ya atención por contaminación de COVID, aquí en la ciudad de Culiacán y otras ciudades. Entonces, el gobierno continúa con este pacto genocida que forma parte del pacto genocida de George Soros, que tratan de reducir a toda costa la población, ¿no? Y entonces ese es el comentario. Hay gente que dice, no, pues es que es muy importante el derecho a la educación. Claro que es importante, pero un país que no tiene prioridades, con eso titulo mi artículo y este comentario, pues no entiende que es más importante el derecho a la vida. Y después del derecho a la vida, el derecho a la salud. Y posiblemente podría estar entre los demás el derecho a la educación, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos como país y que hay que presentarse siempre en la cuestión política es el darle prioridad a los problemas reales. Si queremos participar en política, tenemos que darle prioridad. Si no damos prioridades en los temas de gobierno, entonces vamos a estar sujetos a las presiones, es decir, a fuerzas externas que modifiquen la acción política. Y casi todos los partidos están viendo la agenda de lo que diga el presidente, de algo que pase, no un análisis, una evaluación concreta, objetiva, de cuáles son las necesidades importantes, atacando lo importante, no lo urgente. Entonces, México es un país de bomberazos. Entonces, un país de bomberazos pues, no puede llegar a nada. Un país tan rico que ha escalado posiciones de fortaleza económica al nivel de 14, de ser una de las 14 economías más importantes del mundo, pero que no tiene decisiones de prioridades. Y no le puedes preguntar a la gente qué es más importante porque no entienden las prioridades. Entonces, en México realmente, de acuerdo con el analista político David Easton, no hay política. ¿Por qué? Porque dice David Easton que la política es la asignación prioritaria de valores. Voy a repetir, la asignación prioritaria de valores. Esta es la política. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué es más importante uno? ¿Qué es más importante el número dos? Y entonces aquí se pone como importante criticar a los medios de comunicación, hablar de cosas triviales que no tienen importancia, que serían el lugar 15, 25 del interés de la agenda nacional seria, y se colocan en nivel número uno, que si se pelearon los del Tribunal Electoral, ¿qué tan importante es? ¿Es más importante que la vida? ¿Eso es más importante que la salud? ¿Es más importante que la inflación? ¿Es más importante que se peleen los del Tribunal Electoral o que no le dieron ampliación al de la Suprema Corte que el problema de agua que tenemos, de sequía y de lluvias? ¿Es más importante eso? Entonces, como se pueden dar cuenta, una de las cosas muy relevantes
para obtener una formación política, una asociación y posteriormente un partido es tener claridad en las prioridades. No irse con la finta de lo que no es tan importante. Sí mencionarlo porque es política y que hay que darle una globalidad, pero darle el cajón en el nivel que tiene que venir. Ese es el problema de México. El problema de México es que para ellos, primero los pobres es la prioridad y los pobres, ¿cómo son primero? ¿Cómo son primero? ¿En qué condiciones? Es un eslogan vacío, un eslogan cueco. Entonces las prioridades tienen que decir en qué sentido es lo más importante. Lo más importante es lo vital, con lo que te vas a morir. ¿En qué lugar está la seguridad? Cuando hay fuerzas armadas que tienen libres rifles de alto poder en vastas regiones del país. Cuando amenazan a los periodistas, no porque sean periodistas, porque quiere decir que se atreven a amenazar a toda la sociedad en su conjunto, incluyendo a aquellos que los pudieran señalar. El problema es grave. Y la falta de autoridad es más grave porque el presidente se asume solidariamente. Dice, estamos en solidaridad, no está sola, no está sola, le dice a Azucena Oresti. Eso lo podemos decir cualquiera de nosotros. Mandarle un WhatsApp, un Twitter. Azucena, no está sola, estamos contigo. ¿Eso qué hace? Pues un buen gesto. Pero él no es analista. Él es una persona que debe reaccionar y hacer porque tiene todos los elementos en la mano para actuar. Entonces, ese es el segundo engaño. No hay prioridades y el segundo engaño es que no quieren gobernar los que se dicen gobernantes. Quieren ser candidatos, pero no para gobernar. Y yo, hermano, yo te digo, amigo querido, que si quieres organizar un partido político y no tienes las agallas y no quieres gobernar, no pierdas tu tiempo ni hagas perder el tiempo a los demás. Gobernar es tomar acciones, ejecutar actos. El presidente no es un analista, ni un maestro de historia de secundaria, ni dar sus puntos de vista de la filosofía barata que maneja. No nos interesa. El presidente está dotado de poder para que accione, de recursos, de armamento, de individuos, y tiene que tomar decisiones. No las toma y no las piensa tomar. No quiere gobernar. A mí me interesa mucho que nosotros como grupo político entendamos cuando las personas no quieren gobernar y no son autoridad y por lo tanto no es una persona que se ajuste a las características que dice la palabra de Dios, que oremos por las autoridades. Las autoridades son las que tienen el interés de gobernar, de asumir su papel. O sea, no es un eslogan, que sea presidente no quiere decir que quiera gobernar, no quiere gobernar. Y estoy dando un ejemplo reciente porque es el asunto de esta periodista que es bastante conocida, pero el asunto lo están padeciendo todos los días las personas que viven allí. ¿Y qué es lo que controlan? ¿Por qué están en esos pueblos infames estas personas ahí? Porque esos son pueblos por los que se atraviesa en vía terrestre para el puerto de Lázaro Cárdenas. Eso quiere decir que uno de los principales puertos de México, Lázaro Cárdenas, está dominado por las mafias totalmente y ya lo tienen dominado hace mucho tiempo. Hubo fuerzas de chinos paramilitares antes de que terminara el siglo que tuvieron que ser expulsados hacia China por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación. Eran soldados inmiscuidos y preparando parte de la gente de los cárteles que están en la zona de Michoacán.
y estaban apoderados, como están apoderados hasta la fecha los del cártel Jalisco Nueva Generación y parte de los cárteles de la familia, de las minas de hierro y de cobre que tanto le interesan a China. Entonces, lo que les estoy diciendo no es una información que esté en un periódico, pero se puede leer mucho de ello. México está en un problema grave. Y siempre que hay un problema de estos, tenemos que pensar, ¿por qué están en un pueblo que no vale 2 centavos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay allí que sea tan valioso que esté una lucha? Entonces, este cártel ha crecido a nivel internacional y está tratando de desplazar al cártel oficial, entre comillas, que era el cártel de Sinaloa. La lógica nos indica que va a haber una lucha encarnizada porque ninguno de estos cárteles va a ceder. No es un asunto de negociación, como se ha publicado por parte de algunos periodistas, que cree el gobierno que va a negociar con grupos criminales. Con los grupos criminales no tiene que negociar el gobierno, no lo puede hacer, está prohibido que lo haga, porque entonces deja de ser gobierno. Entonces estamos en un problema mayor en el que las gentes que participemos tenemos que tener puesta la mira en estas cosas que son importantes, ¿no? Y finalmente, otro de los temas que habíamos mencionado era el asunto de la revocación de mandato. Como han dicho algunos de los comentaristas, pues la revocación del mandato no tiene lugar en este sexenio por una razón muy sencilla. La persona que fue votada para ser presidente fue votada por 6 años. Es decir, el hecho de que no esté como presidente los 6 años es burlarse de la voluntad de los ciudadanos, que mucho nos gustaría que eso sucediera. Pero no es lo que yo quiera, o no es lo que yo deseo, sino es que jurídicamente no se vale. No se pueden vulnerar los derechos de las personas que votaron por un tipo por 6 años y les van a decir que nada más va a estar 3 años, o que correría el riesgo de votar 6 años. Entonces, este es uno de los paquetes aconsejados seguramente por los asesores venezolanos, por ese tipo de gentes de vagos que están alrededor del presidente de México, el que se dice presidente de México, aconsejando mantener la movilización. Ya lo habíamos comentado, pero lo voy a volver a decir. La línea de masas, que es la línea de metodología de los sistemas marxistas violentos de tipo maoísta, habla que la línea de masas se debe basar en la movilización. Por eso los grupos que adoptan esa línea de masas, cuando en el pasado iban a solicitar para algunos de sus agremiados unas casas del Infonavit y en un proyecto de 150 casas les tocaba solamente 3 casas esa agrupación, se presentaban 200 personas y les decía el funcionario, a ver, son 200 personas, que vengan nada más los 3 que van a recibir la casa. No, no señor, porque nosotros tenemos que movilizarnos. O sea, ellos tienen la visión de movilizarse por cualquier cosa bajo cualquier pretexto. Entonces, todo lo que dure el gobierno de López Obrador, y si logra prolongarlo como es su plan, va a ser un gobierno de movilización continua, porque estamos bajo la cobertura de línea de masas como metodología de lucha. Para todo van a citar a la gente, para todo la van a consultar, van a estar moviendo a la gente, porque ellos se basan en la movilización, que lo que causa es inestabilidad en los sistemas. Y eso ya lo habíamos dicho. Yo usé una vez ese ejemplo de que cuando los del poder se querían prolongar del poder, se formaba la organización, o sea, se organizaban y elegían al partido de notables para que lo representaran. Y como los demás, la masa no tenía representantes, entonces optaban por la movilización misma, ¿no? Porque no tienen discurso, no tienen argumento, no tienen prioridades, no tienen nada que decir sino movilizarse.
Entonces, en primer lugar, esta es una etapa de movilización permanente que hay que denunciar. Es un exceso de movilización. Y cuando estemos hablando con las personas hay que decir que ese tipo de movilización no lleva a nada, ¿sí? Es una movilización totalmente negativa, que no representa ningún beneficio. En segundo lugar, este tipo de movilización en particular, la consulta, la revocación de mandato, lo que quiere promover es el deterioro de la Constitución. Ya lo hemos dicho y nuevamente se nos presenta esta hipótesis, fortaleciendo el sistema de desviar la Constitución. Es decir, la Constitución señala que el mandato del presidente es por cada 6 años, pero en Baja California intentaron como prueba alargar el mandato del gobernador para completar los 6 años cuando nada más era por 2, de acuerdo con esa elección que era para acomodar los tiempos electorales de manera homogénea. Fracasaron porque hubo un dictamen de la Suprema Corte en contra, pero la gente ya estaba anuente que eso sucediera. En la aparente consulta o choroconsulta de la cervecería como la anterior del aeropuerto, también fue con el objeto de movilizar a la gente y acabar con un negocio, con un compromiso que le costó a México fuertes cantidades de indemnización, nada más que ellos consideran esos gastos como parte de la lucha revolucionaria, porque lo que tratan es de mantener la inestabilidad en el país y estar consultándole a la gente para descalificar a la Constitución, decir que el pueblo manda, y eso lo dice todo el tiempo López Obrador, el pueblo es el que manda. Y como el pueblo manda, el pueblo puede decidir por encima de la Constitución. Eso es totalmente falso, porque es descalificar la identidad de México. La Constitución no es una ley grandota como te enseñan en la escuela. La Constitución se compone del elemento de identidad nacional, dice quiénes somos, nuestro nombre y nuestros apellidos políticos de los mexicanos. Y además dice cómo nos organizamos para mantenernos en esas condiciones, que es la parte orgánica. Entonces se entiende que es una ley grandota, y como la gente dice que las leyes le han hecho creer a la gente que las leyes son adversas a la población, aunque muchas leyes tienen muchos defectos y todas las leyes tienen defectos, por eso existen las legislaturas en todo el mundo para corregirlas y reformarlas, pues la gente está segura que las leyes, que ni conoce, son adversas a su persona, y si le dicen que las leyes se deben subordinar a la justicia, cuando se supone que es una manifestación de la voluntad de la justicia política expresada en las instituciones, entonces ellos piensan que la justicia de López Obrador está por encima de las leyes, está por encima de la Constitución, y por lo mismo los están acostumbrando a decirle, mira, la Constitución no funciona, todo mundo la violaba, no hay que pensar en eso, hay que prolongar el mandato. Y por eso se fortalece la hipótesis de trabajo central que yo les voy a estar presentando cada vez que sea oportuno, para reafirmar que López Obrador quiere ampliar el mandato político, y ya lo está reconociendo hoy Macario Chetino por primera vez ya en este esquema. ¿Por qué? Porque puso a pelear a Claudia Sheinbaum y a Ebrard con el propósito de demostrarles que su partido no se unifica, se van a dividir más, y él es el único que los puede unificar, y finalmente les va a decir, destruyeron el partido, están a punto de destruir la 4T, voy a tener que asumir yo el poder nuevamente y me tienen que apoyar para ampliar mi mandato. El candidato de López Obrador para sustituir a López Obrador es López Obrador. Eso no se nos debe olvidar como hipótesis de trabajo central en el análisis. Entonces, nuevamente con la revocación del mandato se invoca esa situación y se manifiesta algo que ya habíamos dicho, que ya había escrito yo cuando
anterioridad, él está pasmado porque ha descubierto que solamente pudieron movilizar a 6 millones de personas, dándoles apoyos a 24 millones. Por eso corrió a Gabriel García, que era el jefe de bienestar, el jefe de los subdelegados, y lo manda al Senado, según esto, para hacerle la vida pesada a Monreal, y según él, mata 2 pájaros de un tiro. Nada más que está que se lo lleva a la fregada porque lo robaron. Obviamente no a él, a ti y a mí. Entonces, esas son las hipótesis de trabajo básicamente que yo quería presentarles, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Qué bueno que abres esta sección de preguntas. Claro que sí, alguien quiera levantar la mano para hacer preguntas. Aquí Fernando Barrios dice que AMLO dijo que quiere hacer una nueva constitución. Fernando Barrios comenta eso. Sí, vi un video en el que está, creo que en Querétaro, no sé qué, y dice que pues conviene, que tiene no sé cuántos parches, que no sé qué, que entonces lo que realmente procede es hacer una nueva constitución, justamente lo que hizo Chávez, ¿no? Sí, entonces ellos quieren hacer una nueva constitución, ¿no? Eso para hacer que sea a modo de ellos, obviamente. Claro, y sí tienen la votación, como lo hemos analizado en otras ocasiones, porque el número de diputados que ya definitivamente han manifestado 9 del PRI que se pasarían a las propuestas del presidente, comenzando con el líder de los diputados priistas en el Congreso Federal, Rubén Moreira, y su esposa, que también es diputada, que es la secretaria, la número 2 del PRI. Obviamente que si está el líder de la Cámara, que lo nombró Alito, el presidente del PRI, y obviamente que está la secretaria general, que Alito le permitió repetir como diputada federal, Carolina Villano, que está ligada a Osorio Chong. Ese grupo, acuérdense que había una serie de algunos de la 4T del área de inteligencia financiera tenían armado ya una acusación contra Osorio Chong y lo paró abiertamente López Obrador, dijo, no, contra él no. Esos ya los tienen asegurados, En diciembre, el presidente Biden va a convocar una reunión, una cumbre de la democracia. Ya para entonces, yo creo que nosotros con otras organizaciones debíamos hacer un escrito para denunciar todas estas maniobras en contra de la democracia. ¿Sí? O sea, se está perdiendo un tiempo muy valioso porque son muchos los errores que comete diariamente el vocero de sí mismo y son muchas las aberraciones que se están suscitando y como se dan cuenta, la oposición no las canaliza. Porque no es oposición, porque todos los diputados que fueron funcionarios del PRI, del PAN, de niveles importantes, la mayor parte de ellos cometieron ilícitos, como casi todos los que han tenido grandes cargos, y entonces están temerosos, como el propio Alito, Alejandro Moreno, que tuvo una situación en Campeche muy irregular, y todos los demás. Entonces ellos están temerosos de que pueda haber represalias y como este gobierno no persigue a los corruptos como dice, sino persigue selectivamente a los enemigos personales, entonces ellos no quieren ser enemigos personales. Entonces la situación está muy difícil. Yo quisiera decir que existe una esperanza de la estructura política y los sistemas de partidos políticos como están ahora, pero lamentablemente no existe. No existe. Y esa es una de las razones por la que hay que apresurar este tipo de organizaciones
Incluso, qué bueno que está aquí Felipe Manzanares, yo lo invité. Estamos pensando en armar otro tipo de cosas, también esquemas de carácter electoral, porque local, porque no hay que desaprovechar las oportunidades a multinivel, porque realmente no hay representatividad que pueda combatir esta idea amorfa de tipo de gobierno que no es gobierno, de tipo de acciones que no tiene prioridades, sino se maneja con presiones ajenas. Obviamente, cuando tú no tienes prioridades, te ganan las presiones ajenas. Y efectivamente ellos van a intentar uno de los caminos, tratar de modificar la Constitución, pero no tienen gente ni siquiera que pueda arrastrar el lápiz. Ya ven Marx Arriaga, que dijo hace como 3 meses que iba a hacer el texto gratuito en unas semanas, el que acaba de declarar que cualquier lectura que no sea prácticamente casi dice la de Marx y sus diablillos, es es ocioso, que leer es ocioso, ¿no? Ese es el director se llama Marx, imagínense los padres que tuvo, y se apellida Arriaga. Ese Marx Arriaga es un prófugo de todos estos esquemas destructivos, y entonces él dice que pues era capaz de reformar todo el esquema de los textos gratuitos y no han ni siquiera podido editar ninguno. Entonces no tienen capacidad de realización. Afortunadamente, gracias a Dios, son lo suficientemente ignorantes como para que el Señor en su bondad nos dé la oportunidad de armarnos y de dejar las pláticas sin sustancia y ir ya precisando los pasos, porque eso es lo que está pasando. No hay oposición, no hay liderazgos. Porque no hay liderazgos, porque no hay prioridades. Entonces van a intentar lo de la Constitución, efectivamente, tienes toda la razón. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Nuestro amigo Felipe de Culiacán, bienvenido. Sí, conozco a Lucano y yo estuve allá trabajando bastante. Culiacán, ¿quieres dar unas palabras, Felipe? ¿Algún comentario? Bueno, gracias. Muy buenas noches. Aceptando la invitación del maestro Jorge Miguel, qué gusto que conozcas a nuestro hermano pastor Lucano Zazueta. Sí, con muchos añísimos. Con mucho interés, que muy activo, pastor Lucano, un líder en la ciudad, que Sí. se ha movido en varias ciudades, en los movimientos pro vida, en defensa de la vida, del matrimonio natural y de la familia natural. Escuché con atención y suscribo lo que dijo el hermano, y estamos con el mismo interés y la misma preocupación de encontrar rutas, espacios, y si no los encontramos hay que construirlos en el marco de la Constitución, de las leyes, y con la certeza de los principios que nos mueven, ¿sí? Que les mueven a todos ustedes. Yo creo que es buen momento, es buen tiempo de organizarnos. Yo siempre he observado que antes de dar el paso, le comentaba a algunos hermanos, y con esto concluyo, una reflexión de que antes de dar el paso de formar o constituir un partido político, es necesario organizarnos con una agenda, organizarnos con contenidos, y tener clara esa visión y esa misión. Comparto todo lo que aquí se ha dicho, y muchas gracias por la oportunidad de invitarme y de conocerles, y estaré atento al transcurso de estas pláticas, de estas conferencias. Sí, Felipe. Qué bueno, pues nos da gusto escucharte
Y en efecto, pues sí, hemos dado la batalla también en los temas de vida y familia, ¿verdad? Y pues sí, yo creo que hay muchas cosas y temas en donde podemos converger, ¿verdad? Y sí tenemos una agenda, ¿verdad? Una agenda bien definida, ya te la compartirá o yo te la comparto, ¿verdad? De 10 puntos, que hay que seguirlos ampliando, explicarlos y conocerlos bien.